Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bueno, y la cortina ya lo anuncia, estamos con nuestro doble agente de día viernes, así que no hay mucha presentación que hacer, ¿o no? Seguimos nomás, po. Sí. Seguimos como si nada. Oye, te quería... No te voy a hacer la pregunta que te hice fuera del área porque no le acomodo la pregunta. No. Pero, básicamente, a ver si alguien nos puede comentar entonces, va 5, 6, 9, 58, 42, 28, 42. Tres personajes de Super Mario, para así como de memoria. Creo yo, y es lo que está demostrando la taquilla de la película, creo yo, que están bastante interiorizados y cualquiera puede nombrar a Mario, a Luigi, a Donkey, a la princesa. Quizás más allá del nombre, por lo menos los identifica. El honguito. ¿Cómo El se llama? honguito, Todd, Todd. que tiene un rol bastante protagónico en la película. Bueno, y lo que quería comentar es el impacto que ha causado la película Super Mario en nivel de éxito. Está encaminada, dicen, mira, ahí está la música de Super Sí. Mario, Es que la tremenda. música además, ¿cuántos años está? Bueno, yo te comentaba fuera de micrófono que la primera vez que jugué Super Mario, yo jugué una versión trucha en Atari. Una versión como... Tiene que haber sido pirata seguramente, porque la licencia era Nintendo y yo debo haber tenido 9 años seguramente. Estos años 89, tengo 43. Entonces son más de 30 años jugando distintas... Obviamente no he jugado todos los juegos, tengo mis favoritos, he jugado algunos. Actualmente juego mucho Mario Kart con mis hijas, pero a lo que voy es que son personajes que están totalmente interiorizados, o sea, personas adultas con familias, profesionales. ¿Alguna vez jugaron alguna Mm. versión de Super Mario? O por lo menos vieron jugarlo. Quizás hay gente no tan aficionada, pero por lo menos con algún juego se topó. Con el Mario Kart, seguramente que es de Sí. los más sencillos, los Smash Brothers, Es que yo etcétera. creo que, como igual te había comentado, debe ser uno de los primeros videojuegos más transversales, porque antes a lo mejor, o después hay otros que son más de nicho, hay gente que sí le gusta el videojuego, pero Super Mario llegan no solamente como a la gente que es asidua a los videojuegos, sino que como que en general todos alguna vez, creo, sobre todo en un principio, es como una masividad, una transversalidad distinta. Probablemente fue el primer videojuego que, o la saga más antigua y el primero que se convirtió en saga. Para los que están siguiendo el streaming, están viendo la que es la versión para Atari. Quizás no era tan trucha, pero yo recuerdo haber jugado al Super Mario. Y claro, uno tiene la idea de que hace 20 años se jugaba Super Mario con este monito pixelado, cuando en la realidad hace 20 años ya jugábamos Mario Kart 64 en Nintendo 64 con una gráfica bastante decente, digamos, que si uno la ve hoy día, no todavía aguanta la fantasía de estar metido en una carrera. Bueno, Mm. todo esto Sí. ha ayudado... Debo confesar que la primera vez que yo jugué cuando era niña fue en la casa de un primo y volví con esta musiquita. Tuve como semanas, sentía que tenía la musiquita ahí en la cabeza sonándome. Sigue siendo la música principal de los videojuegos y es una música que debe tener 40 años, no tengo el cálculo exacto acá, pero debe tener 40 años. El creador Shigeru Miyamoto, por supuesto, se volvió requete contra multimillonario. Es la saga más familiar, tiene muchas versiones, también tiene un juego de acción como de pelea, así tipo de esos de artes marciales, con Mm. Super Mario de protagonista, es decir, hay para todos los gustos. Y como te decía, está interiorizado entonces en la cultura popular, los personajes de Super Mario, que la premisa es muy simple. Un fontanero que mágicamente se mete en las tuberías de Nueva York a rescatar a la princesa Todd, a la princesa, perdón, El Peaches, pitch. y viene entonces esta película de Super Mario que viene a reivindicar además la franquicia de Super Mario en el cine, porque hubo una versión de carne y hueso, como se podría decir, live action, de carne y Mm. hueso, año 93 o Sí. 94 por ahí, horrible, no tenía ningún sentido, muchos la recuerdan, eh, y hubo mucha decepción, me acuerdo, en esa oportunidad, y se esperó mucho tiempo una nueva adaptación, finalmente llegó este año 2023, y a nivel mundial lleva solamente 3 semanas en cartelera, y está, yo no sé si al día de hoy ya habrá superado los $1.000 millones, pero en solamente la primera semana había superado los 300, se mandó un salto cerca de los 700 en la segunda y dicen que va a pasar la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación. ¿Cuál es la gracia? Como decíamos, personajes queribles, que uno, las películas animadas, perdón,
tienen generalmente una doble lectura. Tienen un guiño para los papás, tienen un enganche para las personas adultas que acompañan a los chicos a ver la película. En esta, francamente, los papás también están muy interesados en qué va a pasar con la historia porque conocen a los personajes. Pero eso te iba a preguntar, esta película es como... Porque en el fondo con un videojuego que además, imagínate, tú me dices que lo primero que ves que lo jugaste ya era previo a los 90, entonces ya estamos a 2023. ¿Es una película para niños? Está actualizada a los tiempos, es una película muy simple. ¿O en realidad el público es otro? No, es muy amplio. Lo que pasa es que la trama es muy simple, no se complica. Y yo creo que ahí es quizás la ganada. A diferencia de las películas de Marvel, que son las que han venido dominando la taquilla en los últimos años, no te sobreexplica nada. Te presenta el conflicto y en 5 o 10 minutos tú ya estás metido en qué es lo que va a pasar. O sea, en qué los protagonistas se van a meter para resolver este nudo de conflicto. Es una película muy, muy simple, como te digo. Y tiene estructura, muchos la califican como película de aventuras. Para mí es una película de acción. Se presenta un conflicto, sabes cuál va a ser el desafío. Super Mario en el fondo, incluso vio como en estas películas como de karate, es una especie de entrenamiento y tienen que ir a enfrentar la dificultad, digamos. Tiene como distintos niveles además, porque en algún momento se encuentra con Donkey Kong, que también es parte de alguna manera de la franquicia, no puedo adelantar la trama. Pero sí, es pero muy hay simple, otros muy al grano, personajes muy entonces divertida. que no son netamente de Super Mario. Es que la primera aparición de Super Mario dicen que fue en el juego de Donkey Kong, es decir, que el monito que quería saltar los barriles de Donkey Kong y rescatar a la princesa, dicen que originalmente era Mario, antes de tener su título propio, entonces tiene una aparición especial. La mayoría de los personajes son reconocibles, de repente puede que no te suene un nombre, pero dices, este me apareció en una etapa, no sé, y siempre me mataba, y aparece como villano de Bowser, que en el fondo es el villano principal e histórico de Super Mario, y sí, pues son 100% reconocibles. Te preguntaba cuál era el público objetivo porque igual han aparecido algunas críticas respecto con que algunos dicen Sí. que la película es un poco violenta, por si decía, o sea, ¿el público objetivo son los niños o el público objetivo a lo mejor es a lo mejor de 15 hacia arriba, ya cuando están más insertos en Yo los te diría que es un videojuegos? público 100% familiar. Para mí quizás debería existir una recomendación para mayores de 7. ¿Por qué? Yo fui con mi hija, la menor tiene 6 años, y efectivamente cuando aparecía Bowser, como en su castillo, es un castillo como con fuego, muy de villano, muy caricaturesco, y a ella le da un poco de miedo, me dijo, me asusta un poco el malo. Entonces, bueno, cerró los ojitos y después, pero el resto de la película le gustó. Entonces, quizás la recomendación sería de 7 para arriba. ¿De dónde han venido los cuestionamientos? Son diversos. Como yo te decía, es una película de acción, para mí no es aventura, porque para mí una película de aventuras el protagonista va encontrando cosas en el camino. Acá está clarito para dónde va y cuál es el camino que tiene que recorrer y entonces es una película de acción. Eh, y, y también lo que pasa un poco es que se cuestiona el rol de la princesa, porque históricamente en los juegos de Mario, o en los primeros juegos de Mario, la princesa era la que tenía que ser rescatada por Mario. Claro. En este caso, acorde a los tiempos, la princesa está muchísimo más empoderada porque ya vive en este mundo de fantasía. Y entonces ella no solamente acompaña, sino como que guía un poco a Super Mario y el que es víctima, iba a decir la que es víctima, el que es víctima que hay que rescatar, digamos, que está de cierta manera secuestrado, es Luigi. Y a algunos les molestó eso, yo encuentro que funciona muy bien. Pero le molestó porque no seguía como la historia original. Le molestó por la historia original y porque algunos fans de Luigi, que dicen, oye, Luigi a esta altura ya tiene sus propios juegos, la mansión de Luigi, no sé cuál otro, no tiene tanto protagonismo, porque prácticamente no aparece, no habla, como un rol muy secundario, entonces eso molestó un poquito, pero yo creo que funcionó bien. O sea, claro, Libertad creativa también. son libertades creativas, no es exactamente un videojuego, es lo mismo que la adaptación de los cómics, es una película en el fondo y tiene que funcionar. Para mí funciona perfectamente. Y va a seguir entonces ahí sumando adherentes. Si no la había visto, entonces está ahí. Va a seguir en cartelera, está muy recomendada. Seguramente se va a seguir comentando porque además dicen que está muy bien encaminada a transformarse en una película más taquillera de la historia. Yo no sé si va a dar para tanto el impulso, pero como te decía, en 3 semanas ya superó la barrera de los $1.000 millones a nivel global, por supuesto. Generalmente estos conteos... ¿Cuál es la película más hasta ahora? En este momento me parece que está Avatar. Ya. Avatar, no estoy seguro. Pero va muy bien encaminada porque muy rápidamente superó. Generalmente las que superan los 1.000 millones lo hacen en un mes. Super Mario lo hizo en 3 semanas.
Entonces muy probablemente continúe en cartelera. Acá lleva 3 semanas y está firme. ¿Cómo uno determina en el fondo si está bien o no una película? Por la cantidad de salas a las que están presentes. Claro, una película puede seguir en cartelera, pero de repente en una salita, en 2 salitas. Acá está más de la mitad quizás de las salas. Si tú revisas las carteleras locales tomadas por Super Mario, y eso quiere decir que la gente está respondiendo bien. A mí ya me pidieron ir a verla una segunda oportunidad, así que lo estamos evaluando. Y así en el fondo uno puede ver a nivel local, pero lo que se mide siempre es, primero manda Estados Unidos, después lo global y después vienen todas las ganancias cuando las películas lleguen a formato físico, que todavía se compra el formato físico y también el acuerdo que puedan lograr eventualmente para una plataforma de streaming, que ahí no está tan claro, porque la productora es Illumination y no siempre llega a la misma, pudiera ser Amazon Prime, pudiera ser HBO, es un poco... no es como que fuera una película Disney que tú sabes va a llegar a Disney. Acá no está cerrado el trato y no sé si se habrá cerrado durante las últimas semanas para ver dónde va a llegar. No, y si además ha tenido tal nivel de taquilla, al final entonces va a estar bien ahí la pelea, quién la va a quedar después. Yo creo que se demoraron un poco en jugarse con volver al cine, porque era una apuesta segura, era bastante segura, nunca ha perdido presencia en los videojuegos, pero sí en producciones audiovisuales, tanto de cine como de televisión. En cine estaba solamente esta película que ya dijimos que era con actores reales, Bob Hopkins, como Super Mario del año 94 debe haber sido. ¿Y eso Y está en alguna plataforma? ¿O estará en sí, internet no, nomás? está en una, mira, entre medio la vamos a buscar, Así, pero yo así estoy como seguro de verla, para... está en... Porque me dio curiosidad ahora, de tan mala que Muy mala, muy mala. me dieron ganas de verla. Es del año 93. Y también hubo alguna serie de televisión que se transmitió en Chile. Mira, no me aparece en ninguna plataforma actualmente disponible. Mm. Que se transmitió también en Chile una serie animada de Super Mario, pero fuera de eso, y salvo algún guiño, algún comercial, no se había hecho nada en cine y ya va tan bien encaminada que eh, no se ha anunciado. Pero las típicas escenas de post-créditos que en Super Mario también hay, si van al cine, Mm. quédense, hay 2. Entonces quédense hasta el final, cuando ya se prenden las luces del cine. Y se entiende con esa escena post-créditos que va a haber una secuela, donde además debería aparecer un personaje que muchos echaron de menos en el desarrollo de esta Super Mario. Oye, pero recomendadísimo entonces. Yo creo que además esto es transversal, porque hay mucha gente que en el fondo tiene la experiencia, tiene el recuerdo, más la gente que ha ido, los más jóvenes que han ido sumándose ahora también a los videojuegos. Entonces, claro, tienes como de todas las edades intereses. Ahí estamos viendo ahora imágenes de la película, ¿no? Sí, de Uy, la película original de de Mario claro, Bros. del 93. Del 93. Sí, pues, está permanentemente en el inconsciente colectivo, está totalmente internalizado en estos lados. Cada uno tiene. Mis favoritos son las Mario Kart, las de carrera me encantan a mí, así que esas son las que juego. En emulador juego los más antiguos y en el Switch, ¿cómo se? Sí, juego la versión más nueva, digamos. Así es. Oye, ¿alcanzamos a tocar otro tema? Sí, porque durante la semana hubo un anuncio, yo no sé si llega a ser triste o no, pero la banda penquista Los Tres anunció un nuevo receso luego del que habían hecho a principios de los años 2000, que habían parado y que volvieron en 2006, esa vez sin Pancho Molina. Bueno, a partir de 2006 estuvieron casi ininterrumpidamente, salvo la época que Álvaro Enríquez tuvo que ser trasplantado. Fue, digamos, tuvo una cirugía y estuvo un tiempo parado. Y después por la pandemia, obviamente, que se vieron con streaming, pero ininterrumpidamente desde 2006 hasta esta semana. Hay bandas muy conocidas que tienen mucho menos años que eso, y solamente considerando que esta es la segunda pasada de Los Tres. Ahora, está dentro de un momento en que van y vuelven bandas de los 90. Yo diría que estamos como cerrando los 90 en términos de nostalgia. Volvieron los Bunkers, que los Bunkers son más del 2000 en todo caso, así que están volviendo, pero también anunciaron su despedida durante este año los Chancho en Piedra, que también van a pasar por Concepción. Una muy mala elección de espacio físico, porque se van a ir al Gimnasio Municipal de Concepción, que por Que mucho que uno ya hemos hablado ya que del por sonido. mucho que uno lo quiera, yo creo que por un espectáculo de música y potente como la de Chancho en Piedra, quizás no es el lugar más apropiado. Esta misma noche hay un show de Cristina Rosenbich en el Teatro Bio Bio. Cristina Rosenbich, ¿quién es? Van a decir algunos. Bueno, Cristina de los Subterráneos, para quienes fuimos adolescentes en los 90.
va a estar celebrando los 30 años de su disco y está de gira con eso. Entonces hay una onda nostálgica que a mí me da la impresión que ya como que va cerrando en relación por lo menos a los 90 o vamos en la mitad. Es que en el fondo va como un desfase, po. Va un desfase de nostalgia. También lo hemos conversado en esta columna, a medida que uno como adulto va teniendo cierto poder adquisitivo y te va sacando yayitas de cosas que no te pudiste comprar en su época. Entonces creo yo que estamos en un compás en relación a los 90. Lo cierto es que los tres anunciaron esta semana su nueva pausa indefinida. No fue tan llorada como esa oportunidad porque viene, o sea, es como que, no sé, los Jaivas anunciaron pararse una banda que ya viene rodando tanto tiempo, que tiene un público bastante fiel, pero tampoco es que que hayan metido un hitazo últimamente. Claro, uno, es que además son como bandas donde uno como que también se mantiene con los recuerdos, las canciones como de antaño, pero no como que en el último 5 años hayan tenido grandes canciones. No, se han mantenido ahí sonando en la radio con uno que otro single, pero claro, no en los primeros lugares, no sé si existen los rankings actualmente, pero no así como que sea lo más En escuchado Spotify, en Spotify. Spotify Chile. Claro, evidentemente los gustos musicales ahora están por otro lado, pero también lo que pasa y por qué no se toma tan mal esta noticia, creo yo, no solamente por eso, sino porque además Álvaro Enríquez tiene proyectos paralelos, tiene su proyecto solista, tiene el proyecto con Petinellis, entonces queda la duda de, bueno, va a parar completamente. Ayer subí una foto en redes sociales que estaba como casi de vacaciones, pero no se sabe cómo va a seguir y ya empezaron las especulaciones. Aparte que no es un receso como en otro tipo de banda donde en el fondo se acabó la banda. Claro, no, dicen Es como a lo mejor como unas vacaciones en realidad, pero como que a lo mejor no lo vas a ver en un festival, ahí no viene se la- van a anunciar los tres. ahí viene la segunda lectura y las expectativas de la gente. Porque lo que se especula, los más fanáticos, es como, ya, Álvaro Enríquez paró un ratito la banda y las esperanzas están puestas en que vuelva la original, la formación original de los 90 con Ángel Parra, Pancho Molina, complementando a Tita de Lindel y Álvaro Enríquez, que fueron los que siguieron rodando durante todos estos años. Es muy pronto para decirlo, recién pararon. Pero sí yo acá hablo como fanático, sí esperaría que a la vuelta de los años y en un nivel más maduro, digamos, de los integrantes puedan volver a conversar y eventualmente regalarle a la fanaticada un retorno con la formación original. Es una de las cosas que se especula, pero yo creo que es muy pronto. O sea, recién esta semana anunciaron esta pausa y yo creo que lo más pronto que vamos a saber es respecto de si Álvaro Enrique vuelve o no con estos proyectos paralelos que yo te digo, si va a seguir robando con Petinellis o con su disco solista o va a sacar nuevos discos, qué es lo que va a pasar, porque ahí está como un poquito la duda. Sí, pero claro, estaba pensando como en los Jaivas, por ejemplo, Que los Jaivas están celebrando 60 años, pasaron por sí, el 60 años. Teatro Bio Bio, Tablero Vuelto, cosa que fue llamativa también porque los Jaivas han tocado muchísimas veces de manera gratuita en la zona. Para los que están siguiendo el streaming, ahí están viendo los últimos registros de la banda que pasó por Concepción también con la gira Rareza. Estamos hablando de los tres, con la gira Rarezas. Y los Jaivas a tablero vuelto, o sea, no quedaban entradas, pese a que han tocado muchas veces gratis. Y esta vez se presentaron en el Teatro Bio Bio y se vendieron todas las entradas. Entonces son de esas bandas que son como eternas, siempre van a estar girando, rodando, ya están como en Claro. ese estatus, me parece, los tres. Van sumando también nuevas personas en base a que han tenido, por supuesto, la pérdida de algunos de sus integrantes. Claro. Y la esperanza está en que retornen. Y también la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en septiembre, porque han habido años en que no se ha hecho la Jane Fonda, pero son pocos. Entonces también está la duda de si se va a hacer o no la Jane Fonda este año. Sí, pero es un receso distinto, porque uno sabe que no es que haya como roce, ni en el fondo No, yo creo que un desgaste, sí, porque ya el nivel de relación que tienen entre sus integrantes es distinto. yo creo que los fanáticos, y me cuento yo entre ellos abiertamente, no estamos como con más calma esta cuestión. Es como, ya van a parar un rato, pero probablemente vayan a volver. Sí, no es así como 10 años. Así que por ahora, bueno, ya los que pudieron estar en el cierre de esta gira Rarezas, tuvieron el privilegio sin saberlo de estar en los últimos conciertos, por lo menos de esta pasada. Va a haber que esperar entonces lo que decíamos, si sigue con Petinellis o con su proyecto solista Álvaro Enríquez. Con Petinellis lanzó un single hace poquito, Cabello Viejo, si no me equivoco se llama. Ese fue lanzado hace poco, así que capaz que siga por ahí. Y por mientras, como decíamos, entonces sigue hoy día la presentación de Cristina, que era de Cristina y los Subterráneos en el Teatro Bio Bio, y en los meses siguientes la despedida de Chancho en Piedra, que ellos sí es como más indefinida la despedida que tuvieron, pero también en ningún momento han parado. Es decir, también tienen 30 años
de carrera Sí. y también dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a parar un ratito. Pero sabes que recordaba que estuvieron en el REC, en el último REC, y la verdad es que, pero la rompen en cantidad de gente. Bueno, el último REC tuvo esta dinámica de estos dos escenarios que permitían también que el público fuera fluyendo mucho más entre cada artista en el fondo y que no se quedara como un grupo así como fijo, sino que fuera cambiante. Pero en el caso de los Chanchos en Piedra, el ánimo, la cantidad de personas como que lo disfrutaron, pero tenían una dinámica, pero totalmente sí, no sé si decir como de nicho, pero Es que es una banda muy energética. pero en el fondo como que, claro, la gente como que lo pasó muy, muy, muy bien y se nota que tiene una adhesión pero bastante grande, así que me imagino que va a ser como duro también este receso. Mi hermana estaba muy sentida con la despedida de los Chancho en Piedra, no sé a cuál de los conciertos va a ir porque van a hacer una gira de despedida, cosa que no va a ocurrir con lo de los tres. Los tres, los que fueron. Y ahí estamos escuchando de fondo Petineris con Caballo sin dueño, así que quién sabe cómo va a seguir entonces rodando Álvaro Enrique en los próximos meses. Así es. Bueno, ahí también hay que tener ojo entonces ahí con las bandas que, en este caso, quienes fueron, como tú decís, dijiste, fueron nomás, no hubo una especie de gira de despedida.